El tema de hoy, ¿qué hacer cuando un hermano cae? Hasta hace un ratito, pues cantábamos, levantando al caído, Jesús está aquí. A veces las cosas parecen ser sencillas, pero no lo son. Cuando un hermano o una hermana cae, ¿cuál debe ser el comportamiento? ¿Qué tan importante es el que esto suceda? La palabra de Dios nos indica que uno de los primeros lugares donde se manifiesta la caída de un hermano es la iglesia. La iglesia pierde poder para ser testimonio como luz y sal de la tierra. La iglesia se vuelve un tanto ineficaz. Corre riesgo la iglesia de empezar a aceptar el pecado. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. De tal forma que hay iglesias que tienen un enfriamiento espiritual ya de mucho tiempo. Sí quisiera distinguir entre dos cosas, y lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de la predicación, entre lo que es iglesias que practican el crecimiento como si fuera el crecimiento de una empresa, como si fuera el crecimiento de una compañía, y así crecen, y así se promueven, así se organizan para crecer y multiplicarse numéricamente. Es muy cuestionable ese tipo de crecimiento, porque inclusive ese tipo de iglesias que tienen miles, no tienen cientos, tienen miles, han venido a menos en la cuestión de la predicación de la palabra de Dios, en la cuestión doctrinal. Muchas de ellas han apostatado de la fe y difícilmente van a predicar en contra del pecado. Algo tienen esas iglesias que no quieren incomodar a los hermanos predicando en contra del pecado, y obviamente que si no predicas en contra del pecado, pues lo consientes. Hay otras iglesias, bueno, pensando en este tipo de iglesias, si realmente redujéramos cuántos miembros de esos miles caminan con Dios, nos llevaríamos una gran sorpresa. No serían los miles, no serían los cientos, a veces unas cuantas personas de entre ellos se estarían conservando para Dios. Hay otras iglesias que son más pequeñas, donde los hermanos luchan por mantenerse con su fe viva. Ahorita me preocupa mucho porque en la semana pasada tuve comunicación con un hermano, el cual amo mucho, me enseñó en la Ciudad de México. Me estaba platicando que todavía no se reúnen presencialmente. Yo decía, hermano, es que eso es muy delicado. ¿Por qué no hacen un esfuerzo? Dice, no, pues por Zoom nos reunimos. Y si ya tenemos el terreno para construir el templo, pero como ahorita no hay entradas, no hay ofrendas, pues no podemos ahorita construir. No nos damos cuenta del peligro en donde como iglesias podemos ponernos. Entonces, ese tema, ¿qué hacer cuando un hermano cae? Levantando al caído, es un tema muy importante, porque en muchos lugares al hermano que peca, al hermano que cae, prácticamente se le corre de la iglesia. Hay una palabra que se utiliza, se le excomulga, y cuando la Biblia nos enseña que lo que tenemos que hacer con el hermano o la hermana que ha caído es restaurarlo. Ese es el tema de hoy, la restauración. ¿Qué significa la restauración? ¿Cómo vas a ayudar a nuestros hermanos a ser restaurados? Es una parte importante que el día de hoy vamos a ver. Un versículo en la Biblia que nos habla acerca de la restauración, y es Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y Gálatas 6, 1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una de las cosas delicadas que suceden en la vida cristiana, yo no quisiera, ¿verdad?, que nunca
sucedieran son las caídas de los hermanos, el pecado. Y algunos dirán, pues, hermanos, que todos pecamos, ¿no? Y pues ahí dice que si me sorprenden. La palabra de Dios nos dice así, que hay ciertos pecados que tienen ciertas características muy notorias, y inclusive se les llega a llamar pecados escandalosos. Hay pecados que son delicados. Por ejemplo, la mayoría de los pecados, el robo es visible, tarde que temprano, cuando se sabe cómo robó, cuándo robó. El adulterio es visible, y así muchos pecados son visibles. Pero por ejemplo la codicia, ¿verdad? El estar codiciando la casa de un hermano, pues no podemos verlo, ¿no? No se ve con los ojos. Se tarda para percibir que alguien esté codiciando. Hay pecados que solamente el que los comete y Dios saben que están sucediendo. Pero los pecados escandalosos son muy notorios. Imagínense que el hermano Fede le dio por tomar y anda por las calles. Eso es un escandalísimo. Y Satanás estaría feliz que eso llegase a suceder. Por eso también, cuando hemos sabido en las noticias, y sobre todo en Estados Unidos, lo sacan hasta en cadenas de televisión cuando un pastor cae, ¿no? En adulterio y todo esto. ¿Por qué? Porque son pecados escandalosos. Cuando, por ejemplo, se acusaba a un hermano de una de las iglesias más grandes del mundo, en Corea, de que había robado la congregación, salió en cadena nacional, porque al diablo le gusta exhibir. Y cuando un hermano cae en alguno de esos pecados escandalosos, el diablo no se conforma con que se entere la iglesia. El diablo quiere que se entere lo más que se pueda de la gente. ¿Y qué implicancias tiene esto para nuestra vida en el Señor? Bueno, muchas. La semana pasada veíamos en la disciplina que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. Más el que no, no lo confiesa ni se aparta, no prosperará. Entonces, esa es como una palabra que como iglesia nos pegaría mucho. No prosperar en la obra de Dios por causa del pecado. Pero hay algo muy importante que aprendí en mi vida cristiana: es Dios no va a consentir el pecado oculto. Dios lo va a sacar siempre. Con su Espíritu Santo va a sacar ese pecado a la luz. Por eso alabamos al Señor, porque cuando algún hermano ha caído y lo confiesa, nos ayuda mucho. Es un gran paso para su restauración. Yo diría que en un 50%. Pero cuando el hermano encubre su pecado, lo encubre, lo oculta, es más difícil. Y ya cuando el Señor lo muestra y vamos con el hermano y el hermano lo niega o la hermana lo niega, está más difícil. Pero aún Dios va a estar trabajando, porque Dios ama a su iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso, las caídas de los hermanos, ¿cómo deben ser tratadas? Dicen: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, alguien que ha caído en pecado, ¿quiénes le deben de restaurar? Hermanos espirituales. ¿No todos somos espirituales? ¿No todos tenemos el Espíritu Santo? Entonces, ¿quiénes son los que tienen que restaurar? Pues los hermanos maduros en la fe, los hermanos que tienen un testimonio que les avala. Esos hermanos son los que tienen que ir a pastores, esposas de pastores, hermanos maduros, hermanas maduras, con fe probada, porque tienen que abrir su corazón. En ocasiones hay cuestiones delicadas en las hermanas
que son mujeres. Y los pastores no deberíamos de tratarlos solos. Debe estar nuestra esposa o alguna hermana madura de la iglesia para escuchar. ¿Por qué? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Porque tenemos que considerar que todos somos vulnerables y que cuando los hermanos abran su corazón y saquen qué fue lo que les hizo caer, debe de haber madurez, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, eso tiene que tratarse y es un proceso. No es algo tan sencillo, pero si lo llevamos a cabo tal como el Señor nos lo enseña, la restauración del hermano o de la hermana se va a dar. La primera y más importante medida es restaurar al hermano que ha caído. Esto es lo que recomienda Gálatas 6:1, donde dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa instrucción de Pablo está dirigida primeramente a los creyentes, pero no a todos los creyentes, sino a aquellos que son espirituales. Eso significa, pero me detengo un poco, debemos de reconocer, hermanos, que en la iglesia del Señor hay diversas estaturas. Ahora, y también algo muy triste, es que también el hermano espiritual no es quien más años tiene en el Evangelio, porque tristemente hay quienes tienen muchos años en el Evangelio y no han crecido, o han crecido muy poco. Y se aplica la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 5, 6, con eso: vosotros ya debiendo haber sido maestros, aún todavía tienen necesidad de que se les dé leche, no alimento sólido. Entonces, dice que el alimento sólido es para aquellos que ya han crecido espiritualmente, ya tienen cierta madurez. A eso se refiere. Eso significa a aquellos creyentes que están llenos o controlados por el Espíritu Santo. Cuando no es así, hay hermanos que no son maduros y lo que hacen es censurar, decirle al hermano, señalar su pecado y el daño que está haciendo a la iglesia y marcar con los dedos acusadores solamente, y no le va a ayudar para la restauración, porque no hay madurez ni tampoco hay un control del Espíritu Santo en esa vida para ayudar a restaurar al hermano o la hermana. Si un creyente anda en pecado, no es un creyente espiritual y por lo tanto no está en capacidad de restaurar a otro creyente que ha pecado. Sí, otra cosa es también, ¿no?, que el creyente que puede restaurar es un hermano que está constante, más constante. Yo sé que cuando estamos creciendo de repente parecemos montaña rusa, de repente estamos bien altos en lo que es la vida espiritual y de repente muy bajos. Y cuando hay esa inconstancia, pues el hermano no es garantía como para ayudar a otro o a la hermana. Entonces se requiere de madurez. El verbo restaurar es un verbo muy interesante en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Qué es restaurar? Es levantar al hermano caído para que su vida sea plenamente útil para el Señor. El hermano que ha caído y que de alguna forma ha sido disciplinado en la iglesia, ese paso es muy importante. Ningún hermano que esté practicando un pecado escandaloso y que la iglesia no lo ha tratado, no le ha disciplinado, no prosperará, dos, hará que la labor de la iglesia sea infructuosa. Entonces, ese hermano ya no va a ser útil para el Señor, porque el Señor ya no lo va a usar. Y tenemos muchos ejemplos de la Biblia, como cuando el rey Saúl desobedeció deliberadamente al Señor, y entonces ya no veíamos progreso, ¿verdad?, en el rey Saúl, y al contrario tenía unos celos tremendos de David, y que varias veces intentó matarlo. Entonces,
La labor de restaurar es para que el hermano vuelva nuevamente, no solamente a tener una relación con el Señor muy buena, sino también que pueda volver a ser útil, como lo era antes de haber caído. 2, es como remendar una red de pescadores para que funcione de acuerdo al propósito para el cual fue hecha. Es decir, una red que está rota pues no va a atrapar ningún pez, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, bueno, ¿por qué hacemos labores para el Señor y no hay fruto? Bueno, pues porque la red está rota. Y hasta que la red se remiende, entonces se volverá a pescar más peces. Número 3 es como colocar las partes de un hueso fracturado en su lugar y cumple así con la función que el Creador le asignó dentro del cuerpo. Es decir, nadie que tenga algún problema en su cuerpo, mano, huesitos, muscular, puede funcionar si no están las cosas en su lugar. Hasta que el miembro que ha caído es restaurado nuevamente, puede apoyar al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo se desarrolle bien. Cada vez que un hermano cae, pues el cuerpo siempre está incompleto. La iglesia local deja de funcionar plenamente, porque todos los hermanos somos necesarios y necesitamos estar bien con Dios y restaurados para funcionar. Cabe mencionar que algunos hermanos han sido restaurados y deben de tener mucho cuidado cómo andan, porque como vamos a ver la escritura, dice, mirad, que nadie piense que está firme. Eso, que no tengas la idea jactanciosa de decir, yo ya no vuelvo a pecar. No, tranquilo. Porque ya caíste, considérate, ¿no? A que debes de andar cuidadosamente en tu vida espiritual con el Señor. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Este fue un accidente que sucedió en la Ciudad de México. Ese puente, hasta que se arregle, no va a funcionar. Restaurar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Restaurar esas vigas que se colapsaron. En la construcción también nosotros hacemos restauraciones y rehabilitaciones. Es decir, analizamos por qué falló. ¿Por qué falló la viga? Ahí dicen que falló la soldadura. Generalmente las soldaduras no las ponemos al centro, las soldaduras las ponemos más a los extremos donde están los apoyos. Geométricamente hablando, sabemos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Los cordones de soldadura de estas vigas estaban sobrepuestos, no había placas en las uniones, había varias fallas de origen. Cuando analizamos así unas estructuras, podríamos decir por qué el hermano o la hermana cayó, porque dejó de leer su Biblia, porque no tenía tiempo con Dios, porque el trabajo, las cosas del mundo le ocupaban más, porque no asistía a la congregación, porque no le dio la importancia a la oración. Las cosas fundamentales, así como para las estructuras, son cosas y determinados puntos en donde debemos de reforzar, es igual. Estas cosas que te estoy mencionando son fundamentales para el cristiano, y el cristiano que no está apuntalando la colaboración con la palabra de Dios, con el congregarse, está fallando y en cualquier momento puede caer. Y más si se está haciendo amigo del mundo y de las cosas del mundo, está más en riesgo. Así es de que las caídas, todos estamos propensos a ellas. Ya empiezas a tolerar y dices, creo que esta película no tiene tantas escenas comprometedoras, y la empiezas a tolerar. Ya consentiste una, después consientes dos, después consientes tres. Entonces, en el pasado, me gustaban los Beatles, me gustaban algunos otros, y consientes una canción, ya consientes dos, después ya te echaste el álbum, ya te echaste los 10, 20 álbumes, ¿no? Entonces, empiezas a hacerte retro hacia las cosas que antes hacías y tu vida puede colapsar. Y hay hermanos que piensan que no es verdad. Hay hermanos que dicen, ay, ¿qué va a pasar porque un domingo no vaya? ¿Qué va a pasar porque no vaya 2 domingos? Pero eso es lo que puede pasar. Eso es real. Y aquí tenemos ejemplos, los ponemos a los alumnos. Una columna es un apoyo fundamental en una construcción. Y las columnas deben ser calculadas, ¿sí? Es nuestra labor calcular bien las columnas para que puedan soportar todo el peso.
Yo creo que los hermanos que tienen la responsabilidad de ser papás y dicen, bueno, con el versículo del día, con la meditación diaria, me la voy llevando, el devocional de cada día, pero de acuerdo a lo que tú vas a cargar y vas a soportar, la alimentación debe ser mayor. Si esto vas a un edificio muy grande que tiene que cargar, pues el pastor, el maestro, tiene que tener todavía más compromiso en el estudio de la palabra de Dios, más aún que los hermanos. ¿Por qué? Porque las estructuras fallan por dos razones: por fatiga o por esfuerzo. Si yo me pongo las manos así, traigo aquí a Alejandro y le pongo un libro, Alejandro, tranquilo. Le pongo 5 libros, se empieza a inclinar Alejandro. Le pongo 20 libros, Alejandro empieza a estar así. Y si le pongo 30 libros, se nos va a colapsar porque no va a aguantar por el esfuerzo. Pero hay estructuras que por la edad, pues ya dieron, durante mucho tiempo dieron de sí. Y cada vez que, cuando hay temblores y que nos mandan a revisar, preguntamos la edad: ¿hace cuánto colaron esta losa? Y una de las cosas donde revisamos que un edificio está en riesgo es en las columnas, en las traves, porque nos van a revisar inmediatamente si esto tiene fisuras. Las fisuras son la evidencia de que la estructura está mal. Y si la estructura está mal y mandamos inmediatamente a desalojar a la gente, es el lugar porque está en riesgo de caerse, aunque todavía no se cae. Pero las fisuras son el aviso de lo que viene. ¿Cuáles son las fisuras que están en nuestra vida espiritual diciendo que tu vida va a colapsar? Hermano, hermana, cuando hay una caída no es, perdón, de verdad, no es de un instante, que sucede en un momento y cómo se dio y ay, que no sé, no es cierto. Previamente tuvo que haber fisuras que ya manifestaban que la estructura iba a caer. Y Dios te está avisando con el Espíritu Santo a través de predicaciones, a través de estudios que puedes ver por ti mismo, películas, qué sé yo. Dios usa muchas maneras de ti y te está diciendo: detente, detente, porque tu vida va a colapsar y va a traer consecuencias. Entonces, eso es muy triste verlo. Es muy triste verlo porque he visto gente que cuando llegamos y le decimos: sálgase, no entre a su casa porque se va a caer. No, ¿cómo crees? Es la inversión de toda mi vida. Esas palabras duelen. Sí, pero lamentablemente ya hay demasiadas fisuras y se va a caer. Si usted está ahí, puede morir. Y es a veces que duele que hay hermanos que pintan así bonito, bonito. Yo tenía un amigo sencillo, noble, y era líder de todo el Politécnico, porque en el Politécnico teníamos grupos de estudio bíblico, en compañerismo estudiantil, y el hermano y su novia fornicaron, se tuvieron que casar, y todo lo que él prometía como un gran líder de jóvenes, y más adelante tal vez como pastor, no se dio. Era muy bueno en las matemáticas, excelente. Entonces, Dios le perdonó, claro que sí, y a su esposa también, porque eran hermosos en el Señor, pero tuvieron una caída. Y yo sé que son felices con su familia, y yo sé que Dios los restauró. Ya no supe nada de él, pero seguramente él ahora nuevamente fue restaurado y fue rehabilitado y está sirviendo al Señor. Pero esas caídas en un momento afectan tanto que ese plan tan hermoso que Dios tenía va a ser suspendido un tiempo. Pasamos a la otra diapositiva y viene la rehabilitación. Cuando alguien sufre una fractura, cuando alguien
sufre una caída, no luego lo vamos a meter, ¿no? Imaginemos que este fue un futbolista, ya lo operaron, ya le pusieron su placa, le atornillaron y luego al campo a jugar. Pues no. ¿Por qué creen, hermanos, que cuando un hermano que ha sido disciplinado, una hermana que ha sido disciplinada, no le permitimos entrar luego al ministerio? Por esto. Tiene que haber una rehabilitación, un proceso de restauración. Y en ese proceso de restauración vemos que va aumentando su fuerza, vemos que va adquiriendo más movimiento, vemos que ya hay más constancia, que vuelve a tomar su Biblia, que no se le necesita traer, que solito viene al templo, que es la cena del Señor es un lugar muy importante donde se ve el hermano que está casi listo para ser rehabilitado, para ser restaurado. Cuando el hermano o la hermana que están disciplinados no están en la cena del Señor, es un indicio muy grande para nosotros, que todavía el hermano o la hermana no puede estar restaurado, porque todavía no está esa evidencia. Y sobre todo la cena del Señor, a todos es una radiografía de cómo está nuestra condición espiritual. Entonces, es una rehabilitación que se va dando en proceso. El verbo para restauración en griego es catartizo. Catartizo es un verbo que se utiliza en el campo de la pesca para hablar de remendar una red para pescar. El pecado en un creyente es comparable a un agujero en una red de pescar. Es necesario que alguien remiende ese agujero para que esa red pueda seguir atrapando peces. Es decir, ¿cuál es la finalidad de la restauración? Pues que el hermano quede bien, que la hermana quede bien y que nuevamente ocupe el lugar que tenía, que nuevamente vuelva a servir al Señor. Ese es el propósito de la restauración. No es del desechar. Lamentablemente hay iglesias que desechan a los hermanos. Y no, el propósito es que Dios quiere que catartizo, que hagamos eso para ayudar a los hermanos en su restauración. La siguiente, catartizo es un verbo que también se utilizaba en el campo de la medicina para hablar de un hueso que se había deslocado y necesitaba volver a ser puesto en su lugar. Un creyente que cae en pecado es como un hueso deslocado, necesita que alguien lo ponga de vuelta en su lugar. Alguien tiene que hacerlo. Y tiene que haber una manera de volverlo a colocar, un proceso para que se le pueda ayudar al hermano a restaurar. Pasamos adelante. Catartizo se usaba también en el campo militar para hablar de alguien que estaba equipado completamente para entrar en la batalla. Un creyente que peca es como un soldado que no tiene todo el equipo para la batalla. Necesita que alguien le provea de ese equipo. Cuando los hermanos ya estén restaurados, nuevamente van a integrarse, van a ir a la batalla, van a estar equipados y van a poder enfrentar al enemigo. Cuando el hermano todavía no está restaurado y quiere ir a una batalla, va a fracasar. La Biblia nos habla, y hay muchos ejemplos en donde se le daba la espalda al enemigo en un fracaso rotundo. Vamos a ver ahí en Josué capítulo 2. Tienen una gran victoria en Jericó. La virtud de Josué es que él comenzó con una humildad tipo como la de Moisés y diciéndole al Señor que no se sentía capaz, y Dios le dice: tú meterás al pueblo porque Moisés no entrará. Y entonces ahí Josué con esa humildad dependía de Dios. Pero un día se le ocurrió escuchar a la gente que decía: ¿para qué esfuerzas a todo el pueblo? Que no vaya todo el pueblo, que vayan unos cuantos. Les dieron una corretiza. Y cada batalla Josué tenía que consultar al Señor y el Señor le daba instrucciones. En esta ocasión
el Señor les dio instrucciones muy claras en el capítulo 7 de Josué 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vemos ahí que Dios les había dicho, les había dado una orden de no tomar nada del anatema, del pueblo que habían derrotado. No tomaron nada porque estaba maldito. Había una maldición de parte de Dios. Anatema significa maldición. Entonces, les tenía prohibido, y Acán, que era uno de los hijos de Israel, tomó y Dios se enojó. Entonces, fíjense, es curioso. Uno lo hace y Dios se enoja contra todo Israel. Por uno. Entonces, piensa, hermano, que también en la iglesia del Señor, cuando uno peca, va a afectar a todos, de una u otra forma. Y vean todo lo que Dios va diciendo y haciendo. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Beerseba, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ai. Y volviéndose, Josué les dijo: no suba todo el pueblo, sino suban. Fíjense, y volviendo a Josué, los que habían ido a explorar, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino que suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomaron ahí. Está fácil. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y el error del líder, pues escuchar a estos hombres en lugar de escuchar a Dios. Y subieron allá al pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebaraim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Por eso a veces también en la iglesia del Señor, cuando hay pecado, cuando no logramos la victoria, pues nos desanimamos, ¿no? Nos desanimamos, y cuando decimos: ¿por qué no hay respuesta para esto? ¿Por qué no hay respuesta para esto otro? ¿Por qué? Por eso, porque hay desánimo por causa del pecado. Y los de ahí matan, dice en el 6: entonces José rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré? Que ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras así delante de tu rostro. Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, hasta han robado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Lo han guardado entre sus enseres. A veces pensamos que Dios no se va a dar cuenta. A veces que si lo hacemos las cosas en lo oscuro, ¿quién se va a dar cuenta? A veces pensamos que despacho tortillas y en lugar de darme 1 kilo doy 900 gramos. ¿Quién se va a dar cuenta? Dios no mira todo. Y aquí les digo detalle a detalle lo que habían hecho. No hay nada oculto para Dios. Entonces, dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyes el anatema de medio de vosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se iba, abandonó a Saúl. Aquí el Espíritu de Dios dejó al pueblo, no estaba con el pueblo. En la actualidad el Espíritu de Dios no se va, pero lo enfriamos, lo acallamos,
no se manifiesta, porque con el pecado en nuestra vida no se va a manifestar. No hay poder de Dios en nuestra vida para que se manifieste cuando vamos y predicamos el Evangelio. Por eso somos infructuosos, por eso no nos ponen atención, por eso no nos creen, mientras no se arregle esa cuestión del pecado. Después, ustedes pueden continuar leyendo el capítulo 7, hasta que Dios dice, saca a ese perverso y disciplínelo. ¿En qué consistió la disciplina? Es decir, de todas las familias, de todas las 12 tribus de Israel, pasaron las familias y no se encontraban. Y después hasta que llegaron a la familia de Acán y ya confiesa el pecado. Por eso la importancia de que cuando un hermano cae, una hermana, lo haga rápido, porque saca a la familia y dice, ¿por qué nos turbas? 20. Y Acán respondió a Josué, es decir, ya apartaron a su familia y ya Acán confiesa su pecado. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 150 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo en tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, por esto aquel lugar se llama Valle de Acor, que es turbación hasta hoy. Esto es muy fuerte. Hoy, pues ya no se apedrea así al hermano o hermana que cae, porque vivimos en un tiempo de gracia. Por eso la Biblia dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Dios está dando por hecho que entendemos que no vamos a abusar de la gracia del Señor, y que lo que sí es importante sacar de aquí, de esta historia de Acán, es que tienen que comenzar su pecado rápido, y la otra, tal cual lo que se hizo, ¿no? Y Acán confesó, vi el lingote, el manto, y está allí en mi tienda. Pero ¿quién fue el que pecó? Fue Acán. ¿Y quién pagó? Él y toda su familia. Pero si no hubiera pasado eso, hubiera tenido que pagar ¿quién? Todo Israel. Y si la iglesia no se apercibe para tratar de los asuntos de pecado, ¿quién va a pagar? Toda la iglesia. Toda la iglesia será perturbada y dará la espalda al enemigo porque no trata el pecado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual el Espíritu Santo siempre va a sacar, siempre. Tengo más de 30 años caminando con Dios, y en esos 30 años me he dado cuenta que Dios en este tipo de situaciones siempre saca el pecado de la luz, siempre. Por eso siempre es preferible que el hermano o la hermana confiese, y Dios le va a restaurar. Eso es lo que Dios quiere hacer, restaurarle. Esta predicación se llama restaurar, pero no puede haber restauración si no hay confesión, si no hay arrepentimiento. Y hay que ayudarles, son las que lo confiesan y se arrepienten, hay que ayudarlos para salir. Entonces, la otra, muy importante, hermanos, si nosotros pecamos, piensa un momento, tú dices, bueno, ¿quién se va a dar cuenta? ¿No? Pensemos en algún hermano que adultera. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿No? Pues vas a perjudicar a tu esposa, tu esposo. ¿Vas a perjudicar a tus hijos?
vas a perjudicar a la iglesia. Y es cuando tenemos que orar y decir, Señor, perdóname y que esto no alcance a mi familia, por favor. Ten compasión. Ten compasión de mí. Entonces, es ayudarnos a que nuevamente estén en condiciones de caminar con Dios. ¿Cómo restaurar a un hermano que ha caído? ¿Qué hubiera sido de la vida de Pedro el apóstol si hubiera sido desechado después de que negó a Jesús 3 veces? Lo que hizo Pedro fue muy fuerte. Negó al Señor 3 veces y sin embargo Jesús no lo rechazó. Sin embargo, cuando lo llama le pregunta, ¿cuántas veces me amas? ¿Cuántas veces le preguntó el Señor Jesús, Pedro, me amas? 3 veces. 3 veces lo negó y 3 veces tuvo que confesar Pedro si lo amaba o no. Después, ¿qué hubiera sido de la vida de Pablo, Saulo en ese entonces, después de haber perseguido con crueldad a la naciente iglesia? Hay un dicho, ¿no?, que pues tiene mucha razón. No es bíblico, obvio, pero dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Pablo no los mataba, pero permitía que los golpearan y permitía que los mataran. Ok, ¿Dios lo perdonó? Claro que lo perdonó, pero dígame después cómo vivió Pablo en su ministerio. No lo apedrearon, no lo dejaron casi muerto. Algunos dicen que se murió, pues el que dice que cuando fue al cielo y vio cosas que le fueron prohibido decirnos, que fue ahí en Listra, ¿no?, donde lo habían apedreado. Entonces, de perseguidor pasa a ser perseguido. Ahora, también habría ido Jonás a Nínive a predicar un mensaje de arrepentimiento si Dios le hubiera desechado después de que desobedeció la primera vez que fue llamado a esa obra. Dios lo mandó a Nínive. ¿Y a dónde se fue Jonás? A Tarsis. Desobedeció, ¿no? Dios mandó escasez de pan a Israel porque el pueblo se había alejado, había desobedecido a Dios. Y entonces, ¿qué hace el esposo de Noemí? Se lleva a Noemí y a sus hijos, ¿a dónde? A Moab. ¿Y qué pasa en Moab? Pues muere el esposo de Noemí, mueren sus 2 hijos. ¿Y cómo regresa a Israel? Triste, sin esposo, sin sus hijos. ¿Y cómo le llamaban? Noemí. Dice, no me llamen Noemí, llámenme ¿cómo? Mara. Porque en grande tribulación me puso el Todopoderoso. Es decir, todo esto, dice, estaríamos nosotros hoy donde estamos si Dios no nos hubiera, donde estamos si Dios nos hubiera rechazado después de haber caído de alguna manera. Hermanos, por la gracia de Dios estamos aquí. Y solo hay una razón. Nuestro Dios es un Dios que nos da una segunda oportunidad. Es para llorar, es para agradecerle que no nos desecha cuando caemos y nos da una segunda oportunidad y nos enseña lo que es la vida santa que le agrada. Ahí donde somos fuertes, hasta damos alarde. Ay, ¿cómo crees? ¿No? ¿Cómo? Yo nunca con un poquito de vino me emborrachaba. No, pero tú tienes otras debilidades. Para unos es el vino, para otros las drogas, para otros los hombres, las mujeres, etc. Pero todos tenemos ciertas debilidades, ciertas grietitas que si las dejamos crecer, esa viga, esa estructura que debe ser fortaleza, se va a derrumbar. Y a veces pensamos que unos hermanos son bien fuertes y la caída es estrepitosa. Por eso no debemos de poner nuestra mirada en los varones, en los hombres, sino en Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Dios es un Dios de una segunda oportunidad, y a veces de 3. Juan 8:11. Habían encontrado a una mujer en el acto de adulterio y la llevaron y la arrastraron y a Jesús ahí se lamentaron. La hemos encontrado en el acto de adulterio. La ley dice que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Y ahí el Señor se agacha y escribe sobre la arena. Y muchos se preguntan qué fue lo que escribió. Algún día nos meteremos más a estudiar eso, pero
seguramente él estuvo escribiendo todos esos pecados donde cada uno de los que tienen una piedra iba a lanzar. Y Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. Ni yo te condeno. Vete. ¿Pero qué le dice? Y no peques más. Mensaje para el hermano o la hermana caído. Vete, pero no vuelvas a pecar. Está la segunda oportunidad, o tal vez la tercera. Ya no lo vuelvas a hacer. Ya no lo vuelvas a hacer. Es la segunda oportunidad. Desde entonces, desde ese momento, se convirtió en una seguidora de Cristo. La vida, la del mundo, pasó a segundo, tercero, cuarto término y se convirtió en una seguidora de Jesús. Aprender de su palabra, a servirle. ¿Qué es más importante? Si todo esto se está acabando. Y sin embargo, de este mundo no nos vamos a llevar nada. Pero la gran satisfacción de haber servido al Rey de Reyes, Señor de Señores, valió la pena habitar este planeta. ¿Qué debemos hacer cuando vemos que un hermano en la fe cae en pecado? Primero, no debemos quedarnos callados. A veces pensamos que si no hacemos nada, vamos a ayudar al hermano caído. Es decir, bueno, pues todos pecamos al final y él y ella cayeron. Bueno, ya. ¿Así quiere, Señor, que tratemos el pecado? Ya. No, es un asunto muy serio con unas consecuencias muy serias en la iglesia si no se trata. Sería como estar de acuerdo con el hermano con lo que ha hecho. A lo mejor el hermano que cayó en pecado piensa que no hay nada de malo en lo que ha hecho. Alguien tiene que decirle que lo que hizo ofendió y deshonró a Dios. Y afectará al testimonio de la iglesia. No es correcto quedarse callado cuando se ve que un hermano ha caído en pecado. A mí me tocó ver, iba en la micro en la Ciudad de México hace muchos años y me tocó ver a un hermano y con la que iba ahí en su carro, porque no fue casualidad de que se emparejó la micro donde yo iba con el carro de él, y pues estaba agarrándole la mano a una mujer de al lado que también conocía yo, y no era su esposa, y la abrazaba, y yo tenía una lucha bien fuerte. ¿Le digo o no le digo? Híjole, lo voy a incomodar. ¿Le digo o no le digo? Ay, Señor, no sé qué hacer. No quiero hacerlo sentir mal, pero por algo tú hiciste que se emparejara la micro y el carro. Pues le voy a decir. Y un día lo agarré y lo dije: solitos. Hermano, fíjese que iba yo así en la micro y usted se emparejó allí y yo vi esto. Bueno, hermano, pues le dije al tipo: no era yo. No, yo no. Hermano, yo se lo digo, si yo estoy mal, si yo vi mal, perdónenme. Pero si yo no vi mal, arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase. No, pues yo le agradezco, hermano, pero no fui yo. Es muy grave. Muy grave. Al mes le salió todo. Traía un récord terrible. Yo no me sumé, pero fácil, eran alrededor de 10 personas que con pruebas lo acusaban de adulterio. Dios saca siempre las cosas, y cuando Dios las saca, ¿para qué negarlo? Podemos confesarlo. Pero nosotros, si Dios nos deja verlo, hay que atenderlo. No podemos decir: no, aquí no ha pasado nada, no quiero hacer sentir mal a los hermanos. No, eso no es bíblico. Vosotros que sois espirituales,
restaurarle. 1 Corintios 5 nos habla acerca de esto. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, si nosotros en la iglesia consentimos este tipo de pecados, nos damos cuenta, soplapamos, encubrimos, no solamente como iglesia vamos a recibir consecuencias. Todo aquel, acuérdense eso de la vaca, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es mejor exhortar al hermano o la hermana que abandone esa vida de pecado y venir al pastor y manejar con cuidado la situación. Entonces, ¿por qué? Porque un poco de levadura echa a perder toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura. La levadura es sinónimo de pecado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Siempre sinceridad, siempre verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los árbaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Es decir, esto se aplica para aquellos que no reconocen su pecado, que al contrario lo niegan y se aferran a negarlo, como a mí me hicieron. Es decir, no se les puede ayudar a ser restaurados. Ni siquiera todavía inician el proceso de restauración porque no hay confesión. Por eso se les quita el habla, porque es una vez señalar que ya reconozcan lo que ya es evidente ante los ojos de todos y que abandone ese pecado. Ahora, es aquí donde se marcan los pecados escandalosos, y ahí nos está diciendo cuáles son: fornicarios, los avaros, los ladrones, los idólatras. Imagínense, ¿no? Si alguna de ustedes la vemos saliendo de la iglesia católica de aquí, pues no. Entonces, Dios nos está dando indicaciones exactas de lo que no se puede permitir a la iglesia. Segundo, no debemos alegrarnos porque un hermano ha caído en pecado. A veces se ve esta reacción, especialmente cuando ha caído en pecado. El que ha caído en pecado era alguien con quien no teníamos una buena relación. La caída en pecado de cualquier creyente siempre debe ser motivo de profunda tristeza para los demás creyentes. Muchas veces yo me preguntaba cómo el rey David no le guardaba rencor al rey Saúl. ¿Cómo lo trataba? ¿Cómo lo engañaba? ¿Cómo le decía: ven, hijo, ya no tengas cuidado, ya no te va a perseguir? Y de repente otra vez, y lo mandaba a perseguir, y una vez lo mandó a que tocara el arpa y estaba tocando y le lanzó lanzas, ¿no? Lo quería matar. ¿Y cómo? Pues a lo mejor la lógica humana diría, bueno, le guardaría coraje, ¿no? Rencor, resentimiento. Y sin embargo David, vean su corazón. Por eso Dios lo amaba y nos lo pone como ejemplo. Vean su corazón para con David. Vamos a ver la siguiente. Según Samuel, capítulo de Samuel, David endecha a Saúl y a Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Vean, ¿cómo? Ya murió Saúl, y en lugar que diga, ese rey que me perseguía, ese rey que era toda furia, ¿no? Dice, habla de él muy bien. Dice, apreció la gloria de Israel. ¿Cómo han caído los valientes? Hablando de Saúl y Jonatán. No hablaba mal. Es como cuando vemos un hermano, una hermana que partió con el Señor. No es momento cuando estamos en lo que llaman velorios, tendríamos que ponerle otro nombre, cuando está acompañando el cuerpo,
y hablamos de ese hermano, de esa hermana que partió, pero honrando su memoria. Defectos, pues claro que tuvo defectos, pero no los vamos a hablar en ese momento. ¿Cómo es el Señor en Hebreos 11? Claro que todos los héroes de Hebreos 11 tuvieron defectos también, pero no habla de ellos. Así también cada vez que estamos en un velorio no vamos a hablar de los hermanos, de sus flaquezas y debilidades, vamos a hablar de las cosas buenas de los hermanos. Entonces David así lo hace. ¿Cómo han caído los valientes? Número 20, grabémoslo en el corazón, iglesia. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Escalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. ¿Sabes lo que significa eso? No vayas al mundo y publiques la caída de tu hermano. No vayas al mundo y publiques la caída de tu hermana. Que se quede en casa, porque ellos se enteran y lo único que van a hacer es burlarse de la caída del hermano, de la caída de la hermana. ¿O qué los crees con suficiente madurez espiritual para que digan, ay, fue una caída, un fracaso, algo que sucedió? No, el enemigo lo que quiere es que se publique, y entre más se lo publiquen, mejor. Si llega a Malinalco, si llega a Tenancingo, si puede salir en cadena nacional e internacional, mejor. El enemigo quiere hacer un escándalo de la caída de cada hermano. Y David decía, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Escalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Aquí se debe de quedar. ¿Por qué creen que cuando nosotros aplicamos la disciplina en la iglesia, tienen que salirse los niños? Los jóvenes que no se han bautizado no pueden estar cuando se aplica una disciplina. ¿Por qué? Porque solamente los hermanos de la fe deben de estar para apoyar a los hermanos. Montes de Giboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. ¿Sí? Los ensalzó como eres. Y vaya que sí, David tenía razones para hablar mal de Saúl, y hace todo lo contrario. Que nos duela, hermanos, que nos duela la caída de un hermano, que nos duela la caída de una hermana, porque al final también somos nosotros responsables de esas caídas. Les voy a decir por qué. Porque a veces, por lo que quieras, descuidos, omisiones, no oramos por él, o por ella, o por ellos, o por cansancio. Y la manera de amar a nuestros hermanos es orando por ellos, teniéndolos bien presentes. Y si nosotros no lo hicimos, si el hermano cayó o la hermana cayó, pues ahí está. Parte de la consecuencia, también nosotros tenemos responsabilidad al respecto, ¿no? Seamos como David, que nos duela la caída de un hermano, para ayudarle, para orar por él, por ella, y restaurarles en amor. Tercero, no debemos jactarnos de nuestra capacidad de mantenernos firmes. Es decir, un pecado muy terrible es: qué débiles son. O como el fariseo, ¿no? Cuando estaba el pecador, se golpeaba el pecho: sé propicio para mí, Señor, que soy un pecador. Y el fariseo se creía muy digno: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como uno de estos publicanos. Yo te sigo, yo estoy bien a tus ojos, camino, mira, estamos bien. Tache. El Señor Jesús le dijo: el que salió justificado fue este que se humilló. Y este religioso. No debemos jactarnos de nuestra capacidad de mantenernos firmes. Todos tenemos el potencial de cometer lo peor que podemos imaginar. Todos.
Por eso todos debemos de cuidarnos. Y del temor debe empezar por nosotros mismos. El diablo te hace ojitos vestido de mujer. El diablo te hace ojitos vestido de hombre. ¿No? Y de repente te hace ojitos y... no hay nadie. Creo que sí es para mí. No. Si dicen que para cada sapo hay una pedrada, pues si tú con una piedrita te caes, hasta se ríe. Pero hay unos sapos, hermanos, bien fuertes que agarran rocas hasta tratar de darnos. Entonces, nadie podemos decir que somos lo suficientemente fuertes por nosotros mismos. Todos tenemos el potencial de cometer lo peor que podamos imaginar. Si no lo hemos hecho, ha sido simplemente porque Dios nos ha cubierto con su gracia. Pero Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Líbranos, Señor, de caer. ¿Y de qué te sirven 5, 10, 15 minutos de placer, de extravío? Pierdes la familia, pierdes a tu esposo o a tu esposa, pierdes tu ministerio. Y hay ministerios que se pierden tremendo, ¿eh? A lo mejor tú dices, bueno, pues yo qué pierdo, ¿no? Si servía en el aseo. Pero pastores han perdido el ministerio por completo. No, hermanos, hay que tener temor de que la pérdida va a ser muy grande si caemos. Cuarto, no debemos horrorizarnos por lo sucedido. Ay, este hermano, nunca me lo imaginé de él. Ay, este hermano, nunca. No, es decir, el tiempo que llevo caminando con el Señor me enseña que todos somos propensos a caer. Y que no deseo que ninguno de mis hermanos o hermanas caiga. No lo deseo. Pero que todos somos factibles a caer. Todos. Y si descuidamos nuestra vida espiritual, más las fracturas en las columnas, en las traves, que van a colapsar si esto continúa. Dice, evitemos rasgarnos las vestiduras, especialmente si la caída es un área de la vida cristiana donde nosotros también estamos luchando por no caer. Y un ejemplo de esto fue el rey David. El rey David pecó con Betsabé. Y fue un pecado retro. ¿Por qué un pecado retro? Porque Dios esperó a David que confesara su pecado casi un año. Ya estaba el embarazo en progreso de Betsabé. Y David no se arrepentía. Y Dios le manda al profeta Natán. Y como no pasó nada inmediatamente, vamos a ver la reacción de alguien que se siente digno cuando atrás trae algo pesado que tenía que arreglar y no lo ha arreglado. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino, hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que tal, el que tal hizo es digno de muerte. Se indignó. Dijo: ese merece la muerte. Y vean lo que sucede. 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Todo lo que está diciendo se lo está echando para él encima. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Le cambió el semblante a David, se le quitó su máscara de hombre justo, se vio desenmascarado y vio que esto era de Dios.
así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada. Mandó a traer a Joab. Ese Joab era bien. En lugar de que le dijera al rey, oye rey, no hagas eso. No, ¿quieres que mande a Urías y lo deje solo? Ok. Lo mandó a los recios de la batalla y Joab sacó al ejército de Israel, pues lo mataron. Y por eso le está diciendo aquí el Señor por medio de Natán. Dice, porque tuviste un poco la prueba de Jehová, haciéndolo mal delante de sus ojos, a Urías heteo heriste espada. Tú lo mandaste. Y como tú mandaste, tú lo heriste. Ojo, hermanos, con las cosas. Mucha atención. David no mató así directamente a Urías. Pero el hecho de que mandó a que se quitaran y lo dejaran solo y lo matara el ejército enemigo, Dios se lo está tomando a la cuenta de David. Dice, tú lo mataste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. Dios lo perdona, pero fíjense, esto que va a decir Dios se cumple y ya no lo quita. Dice, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer, vienen las consecuencias. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso lo hizo uno de sus hijos. Tomó a las mujeres de David y no le importó. En la plaza pública estuvo con ellas. 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, tú no morirás. Pero te tengo otra noticia. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y David conocía a Dios y miren, se postró en tierra, lloraba y suplicaba para que no muriera. Pero cuando le dijeron que ya había muerto el niño, se levantó, se lavó, comió. O sea, si se había puesto tan mal cuando estaba muriendo el niño y no había muerto, ahorita que le digamos la noticia de que ya se murió, se va a matar este hombre, ¿no? Y le dicen, oye, tú estás al revés. Dice, no, porque mientras tenía vida había esperanza, yo clamaba a Dios y le suplicaba, pero ahorita que ya murió, no lo puedo traer a la vida. Este asunto del pecado, este asunto de la disciplina, que es como Dios nos va formando, nos va limpiando, pero es muy fuerte esto. Tenemos que aprender todo lo que implica y cómo ayudar a nuestros hermanos para salir de esto. Quinto, no debemos chismear. Esta quizá es la tendencia más común cuando vemos que un hermano ha caído en pecado. Esto es una inmadurez tan terrible, pero todavía existe en la iglesia del Señor. Cuando debemos de guardar esto entre nosotros, cuando lo que se saca, se abre el corazón en la reunión de oración y se manifiesta lo que duele o lo que tenemos, o cuando el hermano cayó y aquí lo confesó para que se le disciplinara, para ser restaurado, eso no debe de salir, ya lo vimos. Sin embargo, los hermanos que chismean y esto lo llevan a los filisteos, lo llevan afuera, Dios les va a demandar. Y de verdad he visto hermanos llorar amargamente, porque así como ellos chismearon de otros hermanos, después cuando alguno de ellos cayó, chismearon también. No lo hagamos. Cada uno de nosotros es un especial tesoro para Dios y debemos de
amarnos, cuidarnos, respetarnos, protegernos. Cubre la desnudez de tu hermano. Es decir, cuando un hermano ha caído, está como desnudo, cúbrelo. Y no saques estas cosas al público. Tápalo, guárdalo aquí adentro lo arreglamos. Y dice, la lengua se pone en acción inmediatamente para esparcir el chisme a cuanto sea posible. En ocasiones inclusive podemos disfrazar el chisme diciendo que estamos solo compartiendo un motivo de oración. ¿Sabías que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 4:5 que en aquel día que compareceremos ante el tribunal de Cristo, aún va a salir lo que fueron las intenciones de nuestro corazón? A ver si sí es cierto que era un motivo de oración o fue un chisme que querías comunicar. Gracias. Santiago capítulo 3 nos habla de los hombres maduros y mujeres maduras. No, hermano, habla de la lengua. El hombre maduro y la mujer madura son los que ya van logrando controlar su lengua. Ahí ya se empieza a ver la madurez de un hijo o una hija de Dios en el control de su lengua. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es capaz de destruir la lengua. Porque toda la naturaleza de las bestias, de las aves, de las serpientes, de las seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Cuidado con la lengua. Pedirle a Dios que nos ayude a refrenar nuestra lengua. Y solamente dice, escucha mucho y habla poco. Dice que hasta cuando el necio se calla, pasa por sabio. Por algo lo dice el libro de Proverbios. Los creyentes espirituales son los que deben restaurar a un hermano que ha caído en pecado. Son ellos los que van a remendar los huecos que produce el pecado en el hermano caído. Son ellos los que van a poner en su lugar los huesos dislocados que produce el pecado en el hermano caído. Son ellos los que van a equipar completamente al hermano que ha caído para que pueda ser útil nuevamente para la batalla. Eso es lo que significa restaurar. Es necesario hacerlo con espíritu de mansedumbre, lo cual es uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Ese espíritu de mansedumbre hará reflexionar profundamente al creyente espiritual acerca de su propia fragilidad, para no jactarse de su firmeza ante la tentación. Y cierro con esto. Hemos hablado de pecados escandalosos, pero hay unos pecados que podríamos pensar que no son tan escandalosos, pero que la obediencia que a veces vemos tan pequeña puede traer tan grandes consecuencias. Y hablamos de Noemí. Ella tuvo un esposo, Elimelec, y tuvo dos hijos, Kelión y Malión. Ella era moabita, y cuando hubo un hambre que fue provocada seguramente por Levítico 26:11. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Pero es un capítulo que nos habla en el Antiguo Testamento. Esto te pasará si obedeces al Señor, y esto te pasará si desobedeces al Señor. Y entonces una de las cosas cuando había desobediencia era que vendría hambruna. Y Belén significa casa de pan, es decir, no tenía que haber hambre allí. Sin embargo, vino un hambre, y Elimelec y Noemí se van con sus dos hijos a Moab. Y Moab era una tierra de extranjeros, y se van a vivir allí porque ellos tratan de evitar la disciplina de Dios con la hambruna. Todos los que se quedan y soportan la disciplina
y reconocen que ellos merecían porque se habían alejado de Dios. Dios después lo que hace es nuevamente les restaura a Israel, les vuelve a proveer del pan. Y en Moab se le muere el esposo a Noemí, se le mueren sus 2 hijos, se queda con las 2 nueras quieren seguirla, Orfa y Ruth, y ella les dice: regresen, hijas mías, ya no tengo más hijos para ustedes, y aunque los tuvieran lo que crecerían, no, regrésense. Orfa la obedece y se regresa con su parentela, y Ruth hace una cosa tremenda, dice: no me pidas que te deje porque no te dejaré, a donde quiera que tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una amistad, un amor por su suegra que no le importó su juventud. A mucha gente hoy en día que vive la vanidad de su mente, cuando se separan, cuando se divorcian, están pensando cómo rehacer su vida casándose nuevamente, cómo van a desperdiciar su juventud. Hay otras mujeres que ven sus hijos y dicen: por ellos lucho, y si no vuelvo a reconstruir mi vida con un varón, no me importa, lucho por mis hijos. Y algo así dijo Ruth. Y Ruth se fue a los campos de Moab, ahora sí casi como a pepenar, a recolectar lo que caía del trigo que dejaban caer, y ahí estaba la redención. Ahora, Noemí y su esposo se van para salvarse de la hambruna. Se salvaron de la hambruna, entre comillas, pero su desobediencia les trajo consecuencias. Muere el esposo y los hijos. Cuando ella regresa, tenía parientes y Boaz tenía lana, pero fíjense qué hace: no pide prestado a nadie, no busca a los parientes que le podían ayudar. ¿Se dieron cuenta de eso? Estudia bien el libro de Ruth. Regresa y no busca la ayuda de nadie porque ya aprendió la lección. ¿Cuál fue la lección? Depender de Dios. Y cuando regresa con esa actitud, y Ruth va y recoge espigas, y Boaz la va reconociendo que cuidaba de Noemí, y ya hablan de que el pariente más cercano se tenía que casar con ella. Se casa Boaz, la restaura, le devuelve una familia, le devuelve una esperanza. Había perdido 2 hijos, un esposo, ahora le da un nieto especial. Nace el papá del que sería el papá ¿de quién? Del rey David. Y Ruth, siendo moabita, pasa a ser del linaje de donde nace el Señor Jesús. Dios premia la fidelidad, la lealtad, el sacrificio de amor que haces por otros. Hagamos eso. Este es un ejemplo de restauración. Cuando Dios restaura, pues obviamente ya no tenían hambre. Boaz los llevó seguramente a su casa, les dio un hogar o una restauración hermosa. Nuevamente a los planes de Dios. Amén. Aleluya. Oremos por nuestros hermanos que están en restauración. Que Dios les enderece la historia. Que sea Dios que los regrese al ministerio. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, porque en verdad que cuando tú nos disciplinas, nos corriges, es por amor. Porque tú quieres que verdaderamente volvamos a los caminos tuyos, pero en verdad, con sinceridad, con honestidad, reconociendo nuestras caídas, nuestros fracasos, y tú pondrás los medios de nuestra restauración. Gracias, porque muchos ejemplos tenemos en la Biblia de muchos hermanos que recibieron una segunda
y esta tercera oportunidad para volver a ti, recomenzar, siendo restituidos, Señor, en el puesto que se tenía, en las labores encomendadas. Y yo quiero rogarte, Señor, que nos ayudes a estar humildes, que nadie pensemos que estamos firmes, que siempre, Señor, cada día dependamos de ti, porque la lucha contra el pecado es a diario. Y ayúdanos, Señor, para apoyar a nuestros hermanos que tú estás restaurando, y rogamos por ellos para que los restaures completamente, y así como un día a Noemí le cambiaste la historia y que se dijo ser amarga, y nuevamente fue Noemí, dichosa, alegría. Tú puedes cambiar la historia. Hazlo, Señor. Cambia las historias de nuestra vida por vidas que te traigan gloria y honra. Gracias por tu palabra. Bendícela en cada corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.